Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio instrucciones para detener el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia del coronavirus que deja a más de 25.000 personas fallecidas en ese país solamente. Trump sostuvo que la OMS, es una pelea que viene dando desde la semana pasada, no ha cumplido, dice Trump, la OMS, con su deber básico, que debe rendir cuentas en tanto. El mandatario estadounidense acusó que la organización habría promovido la desinformación de China sobre el virus, lo que probablemente llevó a un brote más amplio del COVID-19 de lo que debió haber ocurrido. Ahora, lo curioso es que hay evidencia en la propia prensa norteamericana de que la sociedad científica le decía una cosa, la evidencia de otros países decía una cosa, y él, como mandatario, decía otra. Echarle la culpa a los chinos puede ser más fácil, evidentemente, y a la OMS más fácil aún. Pero, en fin, cabe recordar que anteriormente el propio Donald Trump había criticado duramente a la OMS, acusándola de estar demasiado enfocada en China. Dijo que era chinocéntrica la OMS. Entonces, demasiado enfocada también en dar recomendaciones poco eficientes para combatir la propagación del coronavirus. Otra cosa que llama la atención frente a las evidencias de sus dichos en febrero, marzo, principios de abril, cuando además tuvo de sus asesores directos, también hay evidencia de que recibió informes de que tenía que tomar ciertas medidas y él estimaba que no. Pero, en fin, Trump ha decidido, como siempre, salir jugándose adelante con la pierna en alto. Trump entiende la lógica de la vida de negociar declarando la guerra. Lo vimos recientemente el último año con China, con Xi Jinping. Él quiere lograr un acuerdo, comercial en este caso, pero para eso le declara la guerra. Para eso le sube los aranceles, para después llegar a un acuerdo. Es la fórmula Trump. No podemos declararnos sorprendidos a esta altura. Entonces ahora, ¿cómo intenta salir adelante? Echándole la culpa a China, a la OMS, y eventualmente se la va a echar a Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, se la va a echar a Joe Biden pronto, que va a estar en campaña. Es el estilo Trump, ni bueno ni malo. O puede gustarle a mí, a usted, en fin, pero es una descripción de los hechos. Trump ha dicho constantemente que la OMS se ha equivocado en el manejo de esta crisis sanitaria mundial. Es un personaje que realmente podrían escribirse decenas, centenas y millones de páginas tratando de entender su forma de comunicar, su forma de liderar, y serán pronto en noviembre los electores norteamericanos y determinen qué es el líder que necesitan para los 4 años que siguen. Si gana, la democracia habla, pero es interesante porque tiene una prueba aquí constante y sonante para el electorado norteamericano de qué liderazgo les gusta, si el de Biden o les gusta este de Donald Trump, que además estaba mostrando muy buenas cifras económicas antes de esta crisis, y esta crisis lo va a llevar a tener cifras muy malas en lo sanitario, en la pérdida de vidas y también en la pérdida de crecimiento económico, que era la fortaleza suya. ¿Le servirá? ¿Le alcanzará para reelegirse? Bueno, la campaña y la elección norteamericana queda muy abierta y el coronavirus la ha abierto, como ha abierto muchas heridas en todo el mundo. Vamos a la pregunta del día y tiene que ver con si estás o no de acuerdo con las cuarentenas parciales para enfrentar el coronavirus. ¿Sí o no? ¿Cuarentenas parciales son estas de entra y sale o estas que dividen comunas en dos? Bueno, esto es parte de lo que vamos a conversar hoy día en un minutito más con un experto. Vamos a la mesa. De hecho, se los quiero presentar porque es un hombre que nos puede explicar mucho sobre este tema. Es Tomás Pérez Acle, que es biólogo computacional. Es el director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Tomás, muchas gracias por recibirnos en tu casa esta noche. Gracias a ti por darme la oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Bueno, tú estuviste en este estudio con Iván Núñez hace cosa de unas 3 semanas y tú mostraste, o más bien planteaste, una proyección. ¿Cómo estás respecto de esa proyección? Entonces, tú estabas algo pesimista, lo que yo pude percibir. ¿Han cambiado las cosas? ¿Tú sientes que de alguna manera tenemos un pelito más acotado en la foto de hoy, no lo que vaya a pasar mañana o pasado, esta pandemia? Sí, es indudable que la situación ha mejorado muchísimo. También es indudable que las medidas que ha tomado el gobierno están funcionando. Nosotros vemos que un elemento muy importante para entender cómo va progresando el virus en la población y la enfermedad que produce la COVID-19
es la tasa de nuevos infectados promedio a lo largo de los días, ¿no? Esto se calcula tomando en consideración cuántos infectados hay un día versus el anterior y después hacemos un promedio desde que inició la pandemia, ¿no? Y desde hace más o menos 2 semanas que vemos que esta tasa va bajando dramáticamente. Es una tasa que hoy día está alrededor del 15%. Es un valor bastante bajo comparado con otros países. Estamos mejor que Brasil, estamos mejor que Perú, estamos mejor que Francia, que España, que Alemania, Italia, por supuesto. Pero hay algunos otros países vecinos que están un poquito mejor. El caso emblemático de Argentina, que bueno, da para mucho a discutir respecto de las cifras que están entregando. Sudáfrica, Uruguay y Hong Kong son países que están mejor que nosotros. Por lo tanto, vamos bien. Las medidas efectivamente están funcionando. Faltan, por cierto, algunas medidas adicionales. Falta mucho esfuerzo en los test que probablemente podemos conversar sobre eso. Sí, ese tema lo quiero conversar contigo. Pero vamos bien. Sí, vamos bien en la foto de hoy, porque hay que hablar de la foto y no de las películas, porque la película se puede poner más complicada y eso... se están tomando, entonces faltan medidas. ¿Qué medidas crees tú que debieran empezar a tomarse o que empezaremos empezar a ver? Bueno, ya lo estamos viendo. El ministro Mañalich indicó que en su conferencia ayer íbamos a ir hacia esta idea de las cuarentenas estratégicas y selectivas. Son más bien cuarentenas dinámicas en el sentido de que se aplican a una comuna dependiendo de la condición de prevalencia, es decir, cuántos infectados tiene respecto al total de la población. Claro. No es lo mismo tener 100 infectados en una comuna que tiene 100.000 personas a 100 infectados en una que tiene 5.000, por lo demás. Por supuesto. Entonces, de hecho, se mide cada 100.000 habitantes. Eso se mide cada 100.000 habitantes, esa es la prevalencia, o cada 10.000 habitantes, dependiendo del indicador, ¿no? Pero en realidad lo importante es que para cada comuna hay un indicador que es distinto y por lo tanto es importante entender de que no todas las comunas están en la misma condición. A veces vamos a querer aplicar una cuarentena en una comuna porque tiene un gran número de infectados, tiene una alta prevalencia, pero a veces también podríamos querer aplicar un cordón sanitario alrededor de una comuna que tiene baja prevalencia y por lo tanto lo que queremos es proteger a la población de que no lleguen infectados desde otras comunas. Entonces, faltan medidas en ese sentido. Seguramente vamos a empezar a ver ahora esta idea de cuarentenas dinámicas, donde están entrando y saliendo cuarentenas de a ciertos periodos de tiempo, de tal manera de que podamos apretar en ese minuto al virus, dejarlo arrinconado, porque finalmente son los infectados los que dispersan el virus, y tengamos otros periodos en los cuales la gente pueda salir a hacer su vida relativamente normal. Seguramente los colegios no van a seguir funcionando, los eventos masivos también van a seguir suspendidos, pero va a estar en una situación bastante más normal. Tú entiendo que así como la comunidad científica en general se ha puesto en colaboración con esta mesa de datos que coordina el Ministerio de Ciencias, tú y la comunidad científica chilena en general. Eso lo dijo el otro día el ministro de Ciencias acá. Y tú participas ahí en esa mesa de datos o ayudas. Explícanos, ¿cómo es probable que una comuna, Providencia, Vitacura, por ejemplo, que salió de la cuarentena, vuelva a entrar? ¿Qué dicen los números? Tú que eres modelador modelador matemático, ¿qué dicen los números? ¿Qué es lo ideal? ¿Cada cuánto tiempo entrar, salir, mantenerse un tiempo largo, tiempos cortitos? ¿Qué es lo que dice la matemática aquí? Claro, nosotros hace alrededor de 2 semanas venimos trabajando en colaboración, venimos trabajando hace ya casi un mes con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero hace 2 semanas empezamos a trabajar en una estrategia distinta, es lo que llamamos estas cuarentenas dinámicas, ¿no? Porque nuestro objetivo es tratar de producir una alternativa a la cuarentena total, y esto es súper importante porque si aplicáramos una cuarentena total al 100% del país por 400 días, nuestros modelos nos dicen que al final de los 400 días, que es absolutamente imposible tener un país cuarentenado por 400 días, ¿cierto? Pero al final de ese periodo, incluso todavía tendríamos alrededor de 1.500 infectados en el país. Por lo tanto, la cuarentena en sí misma no es una solución mágica, no va a eliminar el virus, lo que nos da es tiempo. Por lo tanto, en ese tiempo, entonces, tenemos que buscar alternativas que permitan no solamente lidiar contra el virus y disminuir al máximo posible la cantidad de personas infectadas y por ende la cantidad de personas que se van a ver enfrentadas a la muerte en el minuto en que se acaben las camas UCI, pero también dar la posibilidad de que el país siga creciendo y trate de alguna manera, o por lo menos empiece a crecer un poco más, o no nos vayamos a la recesión, ¿no? Entonces, en ese contexto, el gobierno nos ha pedido a través del ministerio que exploremos la idea de estas cuarentenas dinámicas. Nosotros hemos propuesto a través del ministerio varias alternativas. No somos el único grupo que estamos trabajando en esto, hay varios otros grupos, pero nuestra idea es tratar de aplicar cuarentenas dinámicas del orden de, por ejemplo, 14 días,
en los cuales una o más comunas se aplica una cuarentena severa, tratando de que la gente salga lo menos posible, y después se libera otros 14 días. Si eso se hace cíclicamente a lo largo del tiempo, es mejor que aplicar una cuarentena total durante, por ejemplo, 200 días. Perdón, Tomás, ¿es mejor ¿Sí? porque me permite por el factor económico, el factor de actividad, o es mejor en la absoluta? No me refiero en la relativa, o sea, considera solamente como factor comparativo el control epidemiológico. Cierre total versus cierre de 14 días. Olvídate de lo económico. Vamos a suponer que tenemos plata infinita y no es tema para nosotros. Por cierto. Solamente lo epidemiológico. Así deberíamos pensar, creo yo, porque lo importante aquí son las vidas humanas. Eso es nuestro foco, ¿no? Ya. Entonces, comparado este tiempo, suponiendo que cerramos el país completo, no hablemos de 400 días, hablemos de 200 días. ¿Ya? Si cerramos el país completo 200 días y aplicamos 6 meses. En paralelo, como otra opción, una cuarentena dinámica de cada 14 días durante esos mismos 200 días, a la larga lo que va a ocurrir es que con esta cuarentena dinámica vamos a desplazar el pic hacia el futuro, incluso más que en la situación que cuando aplicamos la cuarentena total. Y el número de infectados por cada uno de los pics, porque cada vez que soltamos y abrimos, sí, vamos produciendo un pic, el número de infectados totales que vamos a producir va a ser mucho menor que la condición de cuarentena total. O sea, eso lo dice no solo la teoría matemática, sino también la experiencia. A ver, pero es bien contraintuitivo lo que me estás diciendo. Solamente pensando en la cantidad de infectados al final del periodo, yo voy a estar 200 días, es más eficiente ir haciendo cuarentenas dinámicas, o sea, esta comuna entra y sale cada 14 días, la del lado entra y sale 14 días encontrados, ¿no es cierto? No las mismas. Vamos a tener a final del periodo menos infectados que si los tuviera a todos cerrados. Así es, así es. No somos el único grupo del mundo que lo propone. El mismo reporte de Neil Ferguson, que es bien famoso, del Imperial College de Londres, lo propone. Él propone cuarentenas dinámicas. Nosotros seguimos esta idea. Expandimos un poco la idea porque también lo que nos interesa es entender cuál es el número ideal, ¿eh? Porque él propone esta idea de cuarentenas dinámicas, pero no propone el periodo ideal. Para nosotros el periodo ideal son 14 días porque es un número mágico en el sentido de que las personas que están infectadas van a, del orden de 14 días, ser contagiosos. Una persona en promedio pasa el orden de 14 días en la UCI, conectada a ventilador mecánico. Entonces, es un número bastante idóneo para aplicarlo como una alternativa de cuarentena dinámica, ¿no? Esos elementos, si uno los suma, uno tras otro, a la larga lo que hacen es que te bajan el número de infectados frente a la condición de cuarentena total. Ya, y esto debiéramos entonces, bajo esta lógica, empezar a ver que muchas más comunas van a ir entrando y vamos a, dicho así como en bruto, que el país va a ir, le toca a los pares y a los impares, como era en principio el tema de las patentes, ¿te acuerdas? Los pares, los impares para ir saliendo y no nos encontremos, nos guardamos, otros salen, los que salen se guardan, y así un tiempo largo para tener pic, ¿para cuándo? En esos 14 días de estas cuarentenas dinámicas. Mira, hoy día cualquier persona que te diga que el pic va a llegar en junio, julio, agosto o lo que sea, en realidad seguramente no tiene idea de lo que está diciendo, y lo digo con propiedad, porque cualquier medida que nosotros tomemos, suponiendo que estamos en este proceso de cuarentenas dinámicas o como dijo el gobierno, cuarentenas estratégicas y selectivas, suponiendo que entramos en ese proceso, toda medida que se tome va a desplazar el pic hacia el futuro. Entonces lo que tenemos que ir haciendo nosotros es ir siguiendo las medidas que van aplicándose desde el gobierno para ir tratando de proyectar el pic con la mayor certeza posible. Hoy lo que yo te puedo decir es que en esta situación, si se mantiene a lo largo del tiempo, el pic estaría llegando entre agosto y octubre. Por supuesto que en la medida en que tengamos más medidas adicionales vamos desplazando el pic hacia el futuro. Y lo interesante es no solo desplazarlo, sino bajar la altura del pic para provocarle menor demanda al sistema sanitario, que ahí es donde finalmente no se juega la vida y la muerte. Y en algún momento yo te escuché decir a ti que más allá de qué manejo tengamos, qué resultado tengamos, lo que es casi inevitable que en algún momento tengamos colapsos hospitalarios. ¿Eso lo sigues manteniendo? O si tenemos un manejo súper eficiente y súper acucioso, podríamos evitar un colapso tipo Italia, que en algún momento lo mencionaste, que nos asustó a todos. Claro. Bueno, mira, yo no soy el único investigador que al principio de la pandemia salió a decir hay que tomar medidas urgentes porque de lo contrario vamos a estar en una situación parecida a la de Italia. Muchos salimos a decir lo mismo, ¿no? Muchos y muchas. Afortunadamente el gobierno hizo no solo eco de lo que dijimos nosotros, sino que activó un plan muy temprano a lo largo de la epidemia. Ya el 15 de marzo empezamos a ver el cierre de colegios, el cierre de universidades y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas medidas lo que han hecho efectivamente es alejarnos de la situación de Italia y de España y de Francia, pero
todavía no es tiempo de cantar victoria. Tenemos una prevalencia como país muy alta, porque si bien es cierto el número de infectados comparado con otros países no es tan grande, estamos hablando de estos 7.000 y algo infectados, Sí. para el país pequeño que somos es una prevalencia muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy día nos relajamos, si la gente hoy día empieza a tomar una medida distinta, sale a la calle todo el tiempo, rompe su cuarentena, se va a la playa en helicóptero, ¿cierto? Lo que ocurre es que potencialmente esa relajación de medidas podría hacer que crezcamos de nuevo exponencialmente, pero ahora desde un punto muy alto. Ya no vamos a crecer de 10 infectados, sino de 7.000, lo cual perfectamente nos podría colocar en esa situación. Claro, ahí se nos desmadra todo. Por último, Sí. nos habrás leído tú, el expresidente Obama, que suelen los expresidentes americanos no meterse en la política contingente, bueno, habló sobre este tema y dijo que él veía imposible que a futuro los países se guardaran en sus casas porque no es realista pensarlo, la gente se muere de hambre, sencillamente. Así es. Y que la única opción era hacer un cambio dramático al uso de test, salir a hacer test como locos, no lo dijo así, y que cueste la plata que cueste ponerse a hacer millones de test si era necesario. ¿Qué piensas tú respecto de los test y de los distintos tipos de test que se hacen? Bueno, primero que el presidente Obama tiene la razón. Es lo que hay que hacer. No podríamos nosotros, a pesar de que apliquemos esta cuarentena dinámica y que resulta muy bien desde el punto de vista teórico, incluso de la implementación, como se han hecho en otros países, Israel, algunos países que lo han aplicado, no podemos estar 200, 300 días operando de esa manera, no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es salir a aplicar test masivamente. Hoy día tenemos un número de test por millón de habitantes que es del orden de 3.500, 4.000, pero tenemos que llegar al orden de 15.000, porque lo que hemos visto es que los países, 15.000 test por millón de habitantes, lo que hemos visto es que los países que han llegado a ese número son los países que han sido capaces de controlar el virus. ¿Okay? ¿Y esto es por qué? Y esto es muy importante entenderlo. Un 30% de los infectados, mira la cifra, un 30% de los infectados es asintomático, es decir, no tienen ningún síntoma. Pero aún así es contagioso por del orden de 14 días. Nuevamente este número mágico que yo te comentaba, ¿no? Adicionalmente a eso, hay otro 55% de la población de contagiados que tiene síntomas menores, que en general, por ejemplo, no tiene fiebre. Por lo tanto, si uno de los requisitos hoy día para hacerse el test es la fiebre, entonces estamos dejando de capturar, desde el punto de vista estadístico, a ese 55% adicional. Y entonces solo estamos enfocándonos en este otro 15% que tiene síntomas severos o críticos. ¿Okay? Entonces, una cuestión que tenemos que hacer en este tiempo de cuarentena es salir en lo posible a tratar de aumentar el número de test de una manera significativa, llegar a los 15.000 test por millón de habitantes. Ahora, estos son test que demoran, que estos test, bueno, el ministro Mañalich decía esta tarde que la plata estaba y los test estaban y que están aumentando. Chile hace en torno a 5.000 por millón de habitantes, si no me equivoco, ¿no? Argentina y Brasil están haciendo en torno a los 300. Nosotros 5.000 para la cantidad de test, por eso tenemos también más números que ellos, probablemente. Pero hay una cosa que se llama los test rápidos, pero también los test rápidos, el problema que tienen es que son mucho menos eficientes en captar. El PCR es el que conocemos. Este PCR es el que se hace, el que se está haciendo en torno a 5.000 por millón de habitantes. ¿Qué pasa con el test rápido? ¿Es más malo? ¿Es menos fiable? ¿Tú te irías por ese camino? Son distintos. A ver, de todas maneras, hay que irse por el camino del test rápido porque es la mejor solución. Un PCR, si bien es cierto, es súper efectivo porque detecta pedacitos del material genético del virus. Igual necesita una cierta carga viral, es decir, un número de virus que no tenga el cuerpo de tal manera de detectarse. ¿Okay? Ahora, los test rápidos, en general, vamos a encontrar dos tipos de test. Aquellos que van a ir a detectar un pedacito del virus, una proteína del virus, es decir, están enfocados en encontrar al virus, y otro que va a ir a detectar la respuesta de las personas o del sistema inmune contra el virus. ¿Okay? Son los dos tipos de test. En un caso, va a funcionar mejor el test contra el virus si es que la carga viral es suficientemente alta, pero en otro caso va a funcionar mejor el test contra la respuesta inmune de las personas, porque en ese caso las personas ya han desarrollado algún tipo de inmunidad contra el virus. Ambos test son necesarios de ser aplicados. Por ejemplo, el test para detectar el virus es el que hoy día se aplica en muchos cordones sanitarios de distintas partes del mundo. ¿El PCR? Donde la persona... el test rápido que detecta pedacitos del virus. Perdón, ya. Estamos hablando del test rápido. Ese test rápido se aplica en muchos cordones sanitarios alrededor del mundo, en Hong Kong, en Corea, en China, porque a las personas que pasan por ese cordón sanitario, a todo el mundo le aplican el test. Y le dicen, bueno, le aplico el test, espere 15 minutos. Si usted, después de los 15 minutos, el test me dice que está ok, siga. Si no, se va inmediatamente a la cuarentena.
porque esa es la única manera de poder detectar a este fragmento del 30% asintomáticos, y también a ese segmento que tiene síntomas menores. O sea, por poco entiendo que la tasa de error de ese test rápido es altísima, es 30%. Pero tú dices, si se hace masivamente, igual vale la pena pescar al 70% que está bien e ir sacando de circulación a esos infectados. Más la cuarentena dinámica. Así es, porque son herramientas. Ese es el cóctel perfecto a tu juicio. O sea, cuarentenas dinámicas, entrando y saliendo cada 14 días, más una batería enorme, barrer ojalá al país con test rápidos, que duran 15 minutos y que se pueden ir haciendo en todas partes. ¿Y los PCR, seguirías tú haciendo? ¿Crees que es importante o bajarías la intensidad ahí? Sí, probablemente hay que mantenerlos porque es finalmente el test más efectivo que tenemos, el más certero. Aquellos que resulten positivos con un test rápido es muy probable que después debiéramos hacerle un test PCR. Pero por último, una vez que identificaste a la persona que tiene el COVID, aunque tenga una tasa de error, lo mandaste a su casa, lo cuarentenaste y ahí le puedes hacer un test PCR, pero ya lo tienes cuarentenado. Porque estas personas que son asintomáticas o que tienen síntomas menores siguen siendo infecciosos por el orden de 14 o 15 días. Un dato muy interesante. En Wuhan se hizo un estudio que salió publicado en la revista Science, que es una de las mejores revistas del mundo, donde se estimó que hasta el 79% de todos los infectados diarios, de los nuevos infectados diarios, eran producidos por contactos con personas infectadas que no sabían que estaban infectados, que podían ser asintomáticos o que tenían síntomas menores. Entonces, el gran motor de la pandemia es las personas que son asintomáticas o que tienen síntomas menores. Y la única forma de detectarlas, razonablemente bien, es aplicando estos test rápidos. Interesantísimo. Por último, Tomás, tú que estás en la periferia de la toma de decisión, que es el ministerio, tú no trabajas en el gobierno, en el ministerio, pero eres asesor, en fin, y la comunidad científica en general. ¿Te parece justa, te parece apropiada y precisa la acusación de algunos sectores en señalar que la autoridad no ha sido del todo transparente en la entrega de información, por ejemplo, a las comunas? Bueno, es un tema que se discute mucho en la mesa de datos en la cual nosotros participamos. Hay que hacer una diferencia entre lo que es transparencia y disponibilización de datos. ¿Okay? Y las autoridades de salud han sido súper enfáticas en esto y creo que tienen razón, porque una cosa es transparentar toda la base de datos del Ministerio de Salud, donde están los nombres, las direcciones, los root de las personas, lo cual no tiene ningún sentido, porque si llegásemos a estar en una situación como esa, no me costaría creer que al poco tiempo habrían lugares donde intentarían linchar a las personas, tal como lo vimos en Sicilia o en algunas otras partes del mundo. Claro. Entonces, transparentar definitivamente no. Disponibilizar es algo que a todos nos interesa. Sí. Que los datos se disponibilicen de la forma lo más ágil posible. Creo yo que ahí todavía hay espacio para seguir trabajando en la datos? Yo te preguntaría, tú como miembro de esta mesa de datos que asesora a las autoridades, ¿qué datos te hace falta que se disponibilicen, que se pongan a disposición de ustedes para poder hacer mejores proyecciones, manejo de datos y que después se tomen decisiones? Claro, lo que hoy día nosotros estamos esperando es que haya una mayor fluidez de los datos, porque hoy día los datos que nosotros necesitamos, que son los infectados por comuna, ya los tenemos. Eso sí los tenemos cada 3 días. Entonces lo que ahora faltaría es hacer un paso adicional y es disponibilizar esos datos de manera diaria, de tal manera que nuestras estimaciones sean lo mejor posible. Porque no solamente me interesa poder proyectar el pic, sino que me interesa saber lo mejor posible cuántas son las personas que van a estar infectadas en ese pic, porque a partir de ese número podemos calcular cuál es la demanda que va a tener el sistema de camas críticas del país, particularmente las UCI y el ventilador mecánico, porque, como dije antes, ahí es donde se juega la vida y la muerte. Y si nos equivocamos en una semana la proyección del pic el pic llega una semana antes, vamos a cometer un error que potencialmente podría costar vidas. Tomás Pérez Acle es biólogo computacional, director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia. Te agradecemos mucho este tiempo para tratar de entender mejor qué es lo que se está haciendo, cómo se está proyectando y hacia dónde debemos mirar. Tomás, muchísimas gracias como siempre. Gracias a usted. Que estés bien, buenas noches. Bueno, interesante la conversación y cómo uno va aprendiendo. Y nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos otro tremendo invitado a la vuelta, pero antes lo quiero dejar con el resultado parcial de la pregunta de si estás o no de acuerdo con cuarentenas parciales para enfrentar el coronavirus. El 21% cree que sí, el 79% cree que no. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y estamos para conversar hasta ahora con calma, con profundidad y con invitados de la calidad del que nos acompaña ahora. Pues Ernesto Otone es sociólogo y doctor en ciencias políticas
Ernesto, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa esta noche. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se te escucha bien? A ver. Por ahí va. ¿Sí? Sí, me parece que ¿Me sí. escuchas bien? No tanto, fíjate, si te acercas un poquito más, pero ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo no? Ahí. Ernesto, mirando que uno conversa con un sociólogo, estaba pensando en que qué interesante es este laboratorio que es Chile, paecito tan chico y que en los últimos 40, 50 años ha sido laboratorio de cosas increíbles como un gobierno socialista que llega por la vía democrática, después una dictadura que toma el camino del neoliberalismo en las reformas económicas, que también es bastante laboratorio en el mundo, luego una transición a la democracia que fue bastante única también con los RETIC, y, en fin. Y ahora en los últimos 6 meses ya es el laboratorio del laboratorio sociológico, el 18 de octubre y ahora la pandemia, esta es de todo el mundo. ¿Cómo miras tú esta sociedad en esta evolución constante y puesta a prueba? Bueno, hay partes que son propias de una evolución particular de Chile, y hay también otra parte que es Chile como expresión de fenómenos globales que se dan de manera muy cristalizada en este país, que son las que tú señalas. Claro. Fíjate, ahora veníamos saliendo de este periodo que comenzó en octubre, que fue un periodo inesperado de una suerte de estallido, de revuelta, denle en el nombre que quieran, a lo que sucedió, pero eso fue interrumpido muy bruscamente por un fenómeno global que no atañe a la decisión de los seres humanos, es decir, que atañe a la decisión de algo que no es una toma de decisión política o un fenómeno económico o social, es una pandemia, como las viejas pandemias. Claro, como las viejas pandemias, como las pestes históricas, pestes bíblicas. Como las pestes históricas, las que habló Tucídides en la guerra del Peloponeso, Plutarco, y posteriormente pasó todo el medioevo con la peste bubónica. El siglo XIII. Y en el siglo XIX tenemos la gripe española, es decir, una cosa que ha acompañado a la humanidad, que ha sido como un peligro siempre subyacente, que creíamos que, claro, ahora habían fenómenos pandémicos que sucedían, pero eran fenómenos que de alguna manera nos sentíamos con capacidad de controlar. Y este fenómeno que ha sucedido ahora, la humanidad no tiene la capacidad todavía de controlarlo. Da pasos, morigera los fenómenos, defiende la vida, pero no es capaz de tener una proyección de cómo se va a controlar un fenómeno de la dimensión que esto ha tomado. Tú entraste en esto sí en el análisis ya mundial, y claro, hay que tener cuidado porque yo te planteaba Chile primero, pero me parece interesante seguir en tu línea del análisis del mundo, porque veníamos después del fin de la Guerra Fría en un triunfo del capitalismo por sobre los socialismos reales, ¿no es así? Pero este capitalismo también, dentro de su triunfo a partir de los 90, tiene su evolución y estaba viviendo ya momentos de apretura, porque con las regulaciones o desregulaciones de antes estaban puestas en duda, con las desigualdades estaban puestas en duda, con las guerras comerciales estaban puestas en duda. Entonces, ¿cómo le pega este COVID-19 al mundo entero, a la evolución del capitalismo? Mira, es muy interesante porque tú pones como punto de partida la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y yo creo que ese punto de partida está muy bien, porque la Segunda Guerra Mundial significó fue una destrucción enorme. Europa quedó en el suelo. Lo que era la Unión Soviética quedó triunfadora, pero en el suelo. La pérdida de la economía mundial fue terrible, y entonces la humanidad tuvo que crear un nuevo mundo. Ese nuevo mundo duró muy poco unido, se separó inmediatamente por la Guerra Fría entre las dos grandes potencias. Claro.
pero cambió completamente. El capitalismo desde el año 45 hasta el año 80 fue un capitalismo más igualitario que el capitalismo actual. Claro. Fue un momento donde las desigualdades bajaron en el mundo. Claro, eran sociedades más solidarias y luego claro, tendieron a lo más liberal, ¿no? Exactamente, porque, digamos, a lo más, yo te diría, en ese sentido neoliberal o neopropietario, como lo llama Piketty, en el sentido de que la visión esta del individualismo total, de que el mercado podía resolver todos los problemas, no es una visión de los años 45, ni de los 50, ni de los 60, ni de los 70, ni de los 80. Hasta ese momento surgió el estado de bienestar en Europa. En Estados Unidos de América hubo una gran situación fiscal progresiva. Es decir, en los años 80 hubo un cambio muy fuerte en la economía mundial y ese cambio llegó a la crisis del 2008. Claro. Y esa crisis del 2008 nos mostró que el puro mercado no era capaz de resolver los problemas de los seres humanos. Y mostró que el tema de las regulaciones en esto, porque uno de los problemas de la del 2008 fueron los bonos basura, el que nadie regulaba los préstamos. Exactamente. Mostró que era una economía que no se podía autorregular, que necesitaba del Estado, de ese Estado que se decía que el Estado era parte del problema, como decía el presidente Reagan, ¿ah? Que no era parte de la solución, era parte del problema. O como decía la señora Thatcher que decía, claro, la sociedad no existe. Ahora, Ernesto, como tal. Sí, Ernesto, lo que existen son los individuos. Pero interesante porque la disyuntiva antes era mercado de Estado, pero que cuando nos hablaban de Estado nos hablaban de un Estado productor, de un Estado que era planificador central. Hoy día estamos hablando que probablemente vamos a tener un Estado más presente, pero es un Estado que convive mucho mejor con un privado produciendo. Nadie se imagina de un Estado productor, es un Estado más regulador probablemente. Por supuesto, pero es que ese Estado ese Estado regulador, ese Estado con capacidad estratégica, ese Estado con capacidad, porque finalmente cuando las cosas se ponen duras, ¿dónde se mira? Al Estado. ¿A quién le piden cosas a los seres humanos? ¿A quiénes le pedimos que actúe, que proceda a resolver nuestros problemas? Es al Estado. Entonces, se trata de un Estado que no es el Estado de la dictadura del proletariado, del comunismo, de eso que fracasó. Claro. Es un Estado regulador, es un Estado con capacidad estratégica que respete los derechos de las personas y la capacidad también de emprender de las personas. Bueno, quizás por fin en esto estamos llegando a un punto de encuentro entre lo que se dividió en la Guerra Fría, que era dos mundos polarizados, y como triunfó uno, y es el que triunfó, decae ahora, sube un Estado distinto, quizás viene un periodo de matices entre estos dos modelos. Exactamente. Es la necesidad, y lo que sería muy deseable, es la necesidad de que se comprenda que el ser humano solo, individual, no puede resolver los problemas de la sociedad. Y que también se comprenda que el Estado no está por sobre la sociedad. Que no puede ahogar las libertades individuales. Tiene que respetar las libertades individuales, los derechos de las personas, la capacidad innovativa de las personas, la capacidad creativa del ser humano, de los individuos. Entonces, de lo que se trata acá no es de poner al Estado o a la sociedad, o al Estado y el privado, o al Estado o el mercado. Es cómo se combinan virtuosamente estos dos elementos
para tener un desarrollo lo mejor posible. Stiglitz hablaba hace unos 15 años del malestar de la globalización y se refería no exactamente a lo que está pasando ahora, pero sin duda se refería bastante a otras cosas, como por ejemplo qué es lo que iba a pasar con las desigualdades, qué es lo que iba a pasar con las identidades de los pueblos, con un montón de cosas. Pero hoy día la globalización se transformó tiene una parte que es compleja, que es el que no nos podemos proteger, por ejemplo, de los virus. Entonces, ¿qué tipo de globalización, que da la impresión de que es imposible que vuelva atrás? El mundo ya está lo globalizado, lo interconectado. Pero ¿qué tipo de globalización deberíamos ver ahora? Por supuesto, ser antiglobalización es absurdo, porque todo este avance que ha habido en la ciencia, en la tecnología, en las comunicaciones, etcétera, todo este fenómeno va a seguir. Va a poder tener un momento, por favor, después de que superemos lo de la pandemia, que va a ser largo y duro, después que superemos eso, vamos a estar en un mundo más pobre, en un mundo con mayores dificultades, en un mundo con mayores carencias y donde va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para poder volver al punto de donde la pandemia nos dejó. Eso hay que tenerlo claro, Matías, es muy importante. Pero lo que yo te quiero señalar al respecto es que respecto a la globalización va a seguir habiendo. Ahora, no tiene por qué ser una globalización como esta, como la que estamos viviendo, como la que se conformó históricamente, en donde tanta desregulación, tanto ausencia de gobernanza global, tanta ausencia de ciertos elementos como la igualdad, donde se ha avanzado hacia la desigualdad en general en el mundo, nos ha llevado a una globalización tremendamente imperfecta y tremendamente incapaz de resolver los problemas que tiene la humanidad. Los problemas, te hablo antes de la pandemia, el problema del cambio climático, claro, el problema de la igualdad, el problema de la democracia, una democracia que es puesta en cuestión, una democracia donde vemos en lugares muy importantes como Europa, vemos el surgimiento de nacionalismo, xenofobia y regímenes iliberales que tienden hacia regímenes no democráticos. Claro, caso turco, entonces, por ejemplo. Claro. Todos esos fenómenos que estamos viendo, se complican aún más con esta pandemia. Y esta pandemia nos muestra nuestra debilidad. Globalización necesitamos. Por eso las cosas que señala un personaje como Trump, por ejemplo, son bárbaros. Y el pueblo norteamericano lo está pagando muy caro. Esta idea de que se puede volver a una especie de aislacionismo, a una especie de protegernos en nuestras fronteras. No va a ser así en el futuro, pero no tiene por qué ser una globalización como la que hemos vivido hasta ahora. Ernesto, Tone, por último, déjame volver a Chile, por donde partimos, un segundito, porque la paradoja es que la crisis que nos precedió, la de octubre, nos hablaba de el derrumbe, o más bien la insatisfacción con nuestra institucionalidad, que no tenemos instituciones, que la democracia no sirvió para nada, nos defraudó el regreso a la democracia, básicamente. Lo curioso es que a la primera doblamos la esquina, nos encontramos con esta crisis universal, mundial, que no creamos, pero que nos afecta tremendamente, y son instituciones creadas básicamente en democracia las que nos tienen hoy día como tabla de salvación. Y voy a poner, por ejemplo, Banco Central Autónomo. Voy a poner, por ejemplo, superávit estructural de los últimos años, desde el 2004 a la fecha, me parece que nos permite tener ahorros para poder poner sobre la mesa y darle liquidez al mercado, al sistema de créditos, por ejemplo. Seguro de desempleo, que hasta el 2004, entiendo, para el gobierno del cual tú participaste, presidente Lago, antes no existía. Sin seguro de desempleo, ¿qué plan podríamos hacer? Muchas de estas instituciones que ha creado
valga la redundancia, institucionalidad chilena que en octubre parecía tan piñufla, disculpa el chilenismo. No es tan penca, parece, ¿no? Yo creo que esto nos pone, esta experiencia tan terrible que estamos viviendo, nos pone los pies en la tierra. ¿Cuánto hay de demagogia? ¿Cuánto hay de una visión absolutamente absurda de ver que esos 30 años no han significado en la historia de Chile 30 años de avances tremendos? Que no todas las cosas se hicieron bien, por supuesto. Somos un país de ingresos medios altos, todavía con grandes problemas de desigualdad, todavía con una serie de problemas en cuanto a nuestro funcionamiento, en cuanto a nuestras institucionalidades. La democracia no hace a los seres humanos más justos, más buenos, más honrados, ¿ah? Y por lo tanto hemos tenido problemas también de corrupción, de aprovechamientos, de abusos, etcétera. Pero, diablo, lo que se ha construido durante estos 30 años nos permite ver el país tal como es. Y es ese país que hoy día, con un gobierno que tiene muchos defectos, pero sin embargo las instituciones están funcionando. Las instituciones están funcionando. No se puede decir que estamos viviendo esta epidemia de descampado. Aquí hay un esfuerzo enorme de las instituciones y además no existía esa anomia total que se señalaba, que ya no se reconocían las reglas, que nadie respetaba a nadie. Cuando llegó un momento de necesidad, hubo un ordenamiento social y estamos trabajando, yo creo, como país de una manera, todavía no sabemos los tiempos, etcétera, pero de una manera en que la enorme mayoría de la ciudadanía se siente que hay protección, que hay dirección, que hay instituciones, que está funcionando, que el sistema político es un sistema político con muchos defectos, con enormes defectos. Pero ese sistema político está funcionando y están funcionando las instituciones. Ernesto Tone, uno podría estar muchísimo rato más conversando contigo, pero el tiempo apremia, vienen más cosas y además te tenemos que dejar descansar y dormir. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública. Gracias, Matías. Estás preparando un nuevo libro, supe, ¿no? Sí, estoy preparando un libro precisamente que se va a llamar La democracia en la neblina. ¿Y para cuándo? Y tiene que ver con todo, así, sí, la democracia en la neblina, que tiene que ver con la democracia no solo en Chile, sino en el mundo entero. Gracias, Ernesto. Muy buenas noches. Que estés bien. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta. Revisamos de inmediato el resultado de la pregunta que los invitamos a participar hoy. Si estás de acuerdo con las cuarentenas parcializadas para enfrentar el coronavirus, el 22% sí lo está, el 78% está en contra. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl, ¿le parece? Bueno. Está encabezada justo por la entrevista que se le hizo hoy al Noticiero Central a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien confirma que probablemente el regreso en la educación será progresivo también y en distintos niveles. Por lo tanto, no hay una fecha única para el regreso de todos, sino que vamos a ir regulando en la medida de que vayamos o no pudiendo controlar a esta bestia invisible que nos acompaña hace un tiempo. Vamos a las temperaturas, señor director, por favor. La región metropolitana en este momento tiene el cielo despejado y el termómetro marca 15 grados con 6 décimas. Para mañana, miércoles y jueves, en esta región ocurrirá lo siguiente. Mañana estará nublado y una máxima probable de 26 grados. Y el día jueves tendremos la máxima probable idéntica de 26 grados, pero el cielo estará despejado. Y si revisamos otras regiones del país, ¿qué nos dice? Nos dice que en Concepción, región del Biobío, tendremos mañana cielos nublados y una máxima probable de 18 grados. Y en San Pedro, esto en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, tendremos cielos despejados mañana y una máxima probable de 26 grados. Y de fondo ya escuchamos Stay With Me, del cantante inglés Sam Smith,
de su álbum debut en estudio In the Lonely Hour, canción que fue lanzada un día como hoy, pero en 2014. Stay With Me es la canción que se ha convertido en el single más exitoso de Smith hasta la fecha. En la versión 57 de la ceremonia anual de los premios Grammy, Stay With Me ganó 2 premios Grammy por el disco del año y grabación del año. Esta noche despedimos Vía Pública con esta conmovedora balada de Sam Smith. Muy buenas noches y gracias por venir. Stay.